Había momentos en la historia en que el velo entre los mundos se rasgaba, instantes en que una sola alma humana era transportada más allá de los límites del tiempo y del espacio, hacia realidades que la mente terrenal jamás podría concebir. Ellen White conoció esos momentos con una intensidad que pocos mortales han experimentado. En ellos, sus ojos se cerraban al mundo visible y se abrían a dimensiones que escapaban al lenguaje humano. Era como si el Espíritu Eterno descendiera en torrentes de luz sobre su espíritu, arrancándola de la prisión de la carne y mostrándole paisajes donde la sombra nunca había dejado huella. Era una mañana de 1847, cuando aquella visión descendió sobre ella como un río de fuego cristalino. Sus sentidos terrenales quedaron suspendidos y en un abrir y cerrar de ojos, sus pupilas se abrieron hacia otro universo. Allí, donde la corrupción jamás había osado manchar la creación, contempló un planeta distante, intacto desde el primer aliento del Creador. Era un mundo donde la inocencia nunca se había marchitado, donde la vida fluía en armonía perpetua, donde cada soplo era himno de gratitud. El aire parecía cantar, los ríos corrían con melodías de pureza y las flores jamás conocían el invierno. Todo lo que allí existía era reflejo perfecto de la mente divina. Ellen describió cómo los habitantes de aquel lugar caminaban envueltos en luz. Sus rostros irradiaban una gloria que no provenía de esfuerzo humano, sino de la íntima comunión con el dador de la vida. Eran seres que jamás habían conocido el peso de la vergüenza, ni la herida de la traición, ni el veneno de la mentira. Cada palabra que pronunciaban era verdad absoluta. Cada gesto, una transparencia que desarmaba el corazón. No existían las máscaras ni la desconfianza, porque nada había que ocultar. Era como mirar la posibilidad olvidada de la humanidad, como contemplar lo que fuimos antes de caer y lo que aún podríamos llegar a ser si la gracia completara su obra. Ella observó las moradas de aquellos seres gloriosos. No había cerraduras en las puertas, pues no existía el temor. No había lágrimas escondidas, porque nada faltaba. No había prisa, porque la eternidad pertenecía a todos desde el inicio. El trabajo se vivía sin fatiga, el estudio sin agotamiento, la comunión sin conflicto, la creatividad sin vanidad, el amor sin cadenas de posesión, la alegría sin sombra de tristeza. En cada rincón de ese mundo se respiraba la certeza de que el mal era una imposibilidad absoluta. La armonía no era un ideal, era la sustancia misma del ambiente. Y al contemplar esa perfección, algo se quebró en lo profundo del corazón de Ellen. En medio de aquel esplendor, irrumpió en su memoria la realidad de la tierra. Recordó hospitales repletos de gemidos, niños sin padres vagando por calles frías, matrimonios deshechos por la traición, guerras que cegaban vidas como espigas cortadas por una hoz. Recordó el hambre que marchitaba lentamente a los inocentes, las enfermedades que corroían cuerpos indefensos, las depresiones que destrozaban almas en silencio. El contraste fue tan brutal que las lágrimas brotaron incluso en la visión. ¿Cómo podía existir tanta belleza mientras su propio mundo se ahogaba en tanto dolor? Los habitantes de aquel planeta perfecto se acercaron a ella con ternura indescriptible. Nunca habían conocido el sufrimiento y, sin embargo, al escuchar su llanto, comenzaron a entristecerse, no por experiencia propia, sino por compasión pura. Lloraron porque ella lloraba, se conmovieron porque su corazón estaba desgarrado. En ese instante, Ellen comprendió una verdad devastadora. La perfección siente compasión por la imperfección, pero la imperfección solo puede mirar a la perfección a través de lágrimas. Ese conocimiento fue como una espada de fuego atravesando su espíritu. Ellos le hablaron del gran plan de redención. Le explicaron que otros mundos contemplaban con intenso interés el drama que se desarrollaba en la Tierra. La creación entera aguardaba el día en que nuestro planeta sería restaurado a su pureza original. Le mostraron que, aunque hoy vivimos en ruinas, la promesa de renovación no es una ilusión, sino un decreto celestial que aguarda su hora. Él envolvió de aquella visión transformada para siempre. Había visto lo que es posible, había contemplado el destino eterno de los fieles, pero también había sentido la agonía de comparar lo que es con lo que debería haber sido. Desde entonces, cada sombra en la tierra le parecía más oscura,
cada dolor más agudo, cada pecado más repulsivo. Había caminado entre mundos donde no existía la discordia, donde la muerte era un concepto desconocido, donde el sufrimiento era inconcebible. Había visto ciudades que resplandecían con luz propia, rostros radiantes de paz genuina, jardines donde cada flor era canto, ríos que reflejaban la gloria del Creador sin mancha. Y luego, de regreso, hallaba madres enterrando a sus hijos, pueblos devorados por guerras, generaciones mutiladas por la injusticia. El peso de esa comparación se volvió casi insoportable. ¿Cómo explicar a quienes gemían en este valle de lágrimas que había contemplado mundos donde la muerte jamás había pisado? ¿Cómo consolar a los que sepultan a sus seres queridos sabiendo que existen lugares donde la separación es imposible? Esa visión fue bendición y también carga. Bendición porque confirmaba que el propósito original de Dios jamás incluyó la muerte ni el dolor. Carga porque intensificaba su percepción de la tragedia humana. Cada pecado ahora le parecía más monstruoso, cada injusticia más insoportable, cada lágrima más dolorosa. En sus escritos posteriores, primeros escritos, el conflicto de los siglos, testimonios para la Iglesia, esa memoria se filtraría en cada línea. No era simple teología, era el testimonio de quien había visto la eternidad y había vuelto a la temporalidad, de quien respiró el aire puro del cielo y regresó al aire viciado de un planeta enfermo. Era como si hubiese sido obligada a vivir como refugiada en su propio mundo. Cada atardecer le recordaba que en otros lugares la luz jamás declina. Cada flor marchita evocaba los jardines inmortales. Cada lágrima humana se volvía un océano que la conectaba con aquella primera visión. Ella se convirtió en una especie de embajadora de mundos invisibles. Sus sermones ardían con urgencia porque no hablaba de hipótesis, sino de recuerdos. Cuando describía la nueva tierra, no estaba imaginando, estaba recordando. Cuando advertía sobre la corrupción del pecado, no lo hacía como teórica, sino como testigo de lo que la ausencia de mal significa. Sus lágrimas, que comenzaron en esa primera visión, nunca se detuvieron del todo. Solo se hicieron más silenciosas, más profundas, más constantes. Su misión ya no era únicamente anunciar salvación, sino despertar nostalgia, sembrar en corazones humanos la añoranza de un hogar olvidado. Ese contraste entre dos mundos marcó a Ellen para siempre. Llevaba en su espíritu una herida invisible, la herida de quien conoce dos realidades y debe vivir atrapado en la más oscura mientras recuerda la más gloriosa. Esa herida se convirtió en llama inextinguible. La urgencia de su ministerio no provenía de discursos aprendidos, sino de una visión que quemaba sus entrañas. No hablaba como predicadora común, sino como testigo convocada por el cielo a clamar en medio de un mundo que había elegido el caos por encima de la armonía. Sus palabras eran un eco del paraíso perdido y una profecía del paraíso recuperado. Había momentos en la historia en que el velo entre los mundos se rasgaba, instantes en los que un alma humana era arrebatada más allá de los límites del tiempo y del espacio, transportada hacia realidades que la mente terrenal jamás podría concebir. Ellen White conoció esos momentos con una intensidad que pocos mortales llegaron a experimentar. En ellos, sus ojos se cerraban para este mundo y se abrían para contemplar dimensiones invisibles. Era como si el Espíritu Eterno la envolviera en un río de fuego cristalino, arrancándola de las cadenas de la carne y llevándola a contemplar paisajes donde la sombra jamás había dejado huella. Era una mañana de 1847, cuando aquella visión descendió sobre Ellen White como una cascada de luz irresistible. Su cuerpo quedó suspendido, sus sentidos inmovilizados, y en un abrir y cerrar de ojos, su espíritu fue abierto a un universo donde el pecado jamás había penetrado. Allí, donde la corrupción nunca había osado manchar la creación, contempló un planeta distante, intacto, desde el primer aliento del Creador. Era un mundo donde la inocencia jamás había marchitado, donde la vida fluía en armonía eterna, donde cada soplo era un himno de gratitud. El aire de ese lugar parecía cantar, los ríos se deslizaban con melodías de pureza, las flores nunca conocían el invierno.
Todo lo que allí existía era reflejo perfecto de la mente divina. Ellen White contempló a los habitantes de aquel mundo. Caminaban envueltos en luz pura, sus rostros irradiaban una gloria que no provenía de esfuerzo humano, sino de comunión íntima con el dador de la vida. Eran seres que jamás habían conocido el peso de la vergüenza, ni la herida de la traición, ni el veneno de la mentira. Cada palabra que pronunciaban era verdad absoluta. Cada gesto era transparencia que desarmaba el alma. Ellen White observó sus moradas. No había cerraduras en las puertas, pues no existía el temor. No había lágrimas escondidas porque nada faltaba. No había prisa, porque la eternidad pertenecía a todos desde el inicio. El trabajo se realizaba sin fatiga, el estudio sin agotamiento, la comunión sin conflicto, la creatividad sin vanidad, el amor sin cadenas de posesión, la alegría sin sombra de tristeza. Cada rincón de aquel mundo respiraba la certeza de que el mal era imposible. La armonía no era un sueño, era la sustancia del ambiente, y al contemplar esa perfección, algo se quebró dentro de Ellen White. En medio de tanto esplendor, irrumpió en su memoria la realidad de la tierra. Recordó hospitales abarrotados de gemidos, niños huérfanos vagando por calles frías, matrimonios deshechos por la traición, guerras que cegaban vidas como la hoz corta las espigas. Recordó hambres que marchitaban lentamente a los inocentes, enfermedades que corroían cuerpos, depresiones que destrozaban almas. El contraste fue tan brutal que las lágrimas brotaron incluso en la visión. ¿Cómo podía existir tanta belleza mientras su mundo se ahogaba en tanto dolor? Los habitantes de aquel planeta perfecto se acercaron a Ellen White con ternura indescriptible. Nunca habían conocido el sufrimiento y, sin embargo, al escuchar su llanto, comenzaron a entristecerse, no por experiencia propia, sino por compasión pura. Lloraban porque Ellen White lloraba. Se conmovían porque su corazón estaba desgarrado. En ese instante, Ellen White comprendió una verdad devastadora. La perfección siente compasión por la imperfección, pero la imperfección solo puede contemplar la perfección a través de lágrimas. Ellos le hablaron del gran plan de redención. Le explicaron que otros mundos contemplaban con intenso interés el drama que se desarrollaba en la Tierra. Toda la creación aguardaba el día en que este planeta sería restaurado a su pureza original. Le mostraron que, aunque ahora vivimos en ruinas, la promesa de renovación es un decreto celestial que aguarda su cumplimiento. Ellen White volvió de aquella visión transformada para siempre. Había visto lo que es posible, había contemplado el destino eterno de los fieles, pero también había sentido la agonía de comparar lo que es con lo que debería haber sido. Desde entonces, cada sombra en la tierra le parecía más oscura, cada dolor más agudo, cada pecado más repulsivo. Ellen White había caminado entre mundos donde no existía la discordia, donde la muerte era desconocida, donde el sufrimiento era inconcebible. Había visto ciudades que resplandecían con luz propia, rostros radiantes de paz genuina, jardines donde cada flor era canto y ríos que reflejaban la gloria del Creador sin mancha. Y luego, al regresar, encontraba madres enterrando a sus hijos, pueblos devastados por guerras, generaciones mutiladas por la injusticia. El peso de ese contraste se volvió insoportable. ¿Cómo explicar a quienes gemían en este valle de lágrimas que había contemplado mundos donde la muerte jamás existió? ¿Cómo consolar a los que sepultan a sus seres queridos sabiendo que existen lugares donde la separación es imposible? Esa visión fue bendición y también carga. Bendición porque confirmaba que el propósito original de Dios jamás incluyó la muerte ni el dolor. Carga porque intensificaba su percepción de la tragedia humana. Cada pecado le parecía más monstruoso, cada injusticia más insoportable, cada lágrima más desgarradora. En sus escritos posteriores, primeros escritos, El conflicto de los siglos, Testimonios para la Iglesia, esa memoria se filtraría en cada línea. No era teología abstracta, era el testimonio de quien había visto la eternidad y había regresado al tiempo, de quien respiró el aire puro del cielo y volvió al aire contaminado de un planeta enfermo. Era como si hubiese sido obligada a vivir como refugiada en su propio mundo,
Cada atardecer le recordaba que en otros lugares la luz jamás declina. Cada flor marchita evocaba los jardines inmortales. Cada lágrima humana se volvía océano conectándola con aquella visión primera. Ellen White se convirtió en una embajadora de mundos invisibles. Sus sermones ardían con urgencia porque no hablaba de hipótesis, sino de recuerdos. Cuando describía la nueva tierra, no estaba imaginando, estaba recordando. Cuando advertía sobre la corrupción del pecado, no lo hacía como teórica, sino como testigo de lo que significa la ausencia del mal. Sus lágrimas, que comenzaron en esa primera visión, nunca cesaron del todo. Solo se volvieron más silenciosas, más hondas, más constantes. Su misión ya no era solo anunciar salvación, sino despertar nostalgia, sembrar en corazones humanos la añoranza de un hogar olvidado. Ese contraste entre dos mundos marcó a Ellen White para siempre. Llevaba en su espíritu una herida invisible, la herida de quien conoce dos realidades y debe vivir atrapado en la más oscura mientras recuerda la más gloriosa. Esa herida se transformó en llama inextinguible. La urgencia de su ministerio no provenía de discursos aprendidos, sino de una visión que quemaba sus entrañas. No hablaba como predicadora común, sino como testigo convocada por el cielo a clamar en medio de un mundo que eligió el caos en lugar de la armonía. Sus palabras eran un eco del paraíso perdido y una profecía del paraíso restaurado. Después de aquella primera visión, Ellen White jamás volvió a ser la misma. Su corazón llevaba la memoria viva de un contraste insoportable. Por un lado, el recuerdo imborrable de los mundos donde la armonía era atmósfera y la gloria era sustancia. Por otro, la crudeza de un planeta desgarrado por guerras, enfermedades y muerte. Ese choque interior se convirtió en la fuerza que la impulsaba cada día. No era posible mirar la tierra con los mismos ojos después de haber contemplado el cielo. En sus relatos, Ellen White reconocía que lo más doloroso no era únicamente haber visto la perfección, sino haber tenido que regresar. Cada respiración en este mundo le recordaba el aire puro que había inhalado en visión. Cada sonido humano le parecía áspero, comparado con los cantos celestiales. Incluso los momentos más solemnes de adoración en la tierra le resultaban débiles ecos de la verdadera alabanza que ella había escuchado en aquellas moradas de luz. Era como si llevara grabado en su alma un himno que nadie más podía entonar plenamente. Por eso, cuando Ellen White hablaba en público, su voz estaba cargada de urgencia. No eran discursos estudiados para convencer intelectos, eran clamores brotados de una herida abierta. Ella sabía lo que el ser humano había perdido, sabía lo que aún nos espera. Sus palabras se convirtieron en puentes entre dos realidades, la del dolor presente y la de la gloria prometida. Cada frase que pronunciaba era un intento desesperado de arrancar a los oyentes de la indiferencia y despertar en ellos el eco de un hogar olvidado. La misión que se le encomendó no fue liviana. Ellen White comprendía que este planeta no era nuestro destino final, sino un campo de prueba, una escuela de carácter, un escenario donde se libraba la batalla cósmica más terrible. Su visión del mundo estaba teñida por esa conciencia. Para ella, cada día era precioso, no porque la tierra en sí fuese un lugar deseable, sino porque cada momento representaba una oportunidad de preparación para la eternidad. En su corazón ardía la convicción de que el tiempo era breve y el llamado urgente. Cuando observaba a las multitudes, veía más que simples rostros, veía potenciales herederos de los mundos de luz que había contemplado. Cada iglesia para Ellen White no era solo un edificio de culto, sino una comunidad de peregrinos llamados a caminar hacia la patria celestial. Cada niño le recordaba que existían mundos donde los pequeños jamás conocerían la muerte, donde sus risas no se apagarían por enfermedad ni accidente. Cada anciano le evocaba que en la eternidad no habría debilidad ni desgaste, que las fuerzas serían renovadas sin cesar. El contraste entre lo que veía y lo que recordaba la llenaba de lágrimas. Ellen White nunca ocultó el peso de esa carga. Sus escritos están impregnados de un tono de compasión mezclado con urgencia, como quien sabe que el tiempo se acaba y las almas corren peligro. No era un estilo literario calculado, era la expresión inevitable de un corazón que había visto demasiado.
Ella misma reconocía que sus lágrimas no cesaban. Eran silenciosas, pero constantes, porque cada injusticia terrenal le recordaba la perfección celestial, y cada pecado humano era un puñal que reforzaba la distancia entre los mundos. En el conflicto de los siglos, Ellen White describió cómo comprendió que nuestro planeta era observado por todo el universo. Éramos el espectáculo trágico de la creación, el único mundo que había permitido la entrada del pecado, y sin embargo, no éramos vistos con desprecio, sino con compasión. Los seres de otros mundos sabían de nuestra caída, entendían nuestra lucha, intercedían con anhelo por nuestra restauración. Para Ellen White, esta conciencia amplificaba el sentido de responsabilidad. No estábamos solos. Una familia cósmica aguardaba nuestro regreso. Ese pensamiento la acompañaba en cada momento de oración. Cuando se arrodillaba, sentía que no oraba solo por sí misma ni por su pueblo, sino que sus palabras resonaban en un escenario mucho mayor. Su intercesión adquiría dimensiones universales. Cada súplica era un eco de aquella visión, un clamor por la redención de un planeta entero. Ellen White oraba con lágrimas porque sabía lo que estaba en juego. No se trataba de mantener una religión formal ni de conservar una tradición humana. Se trataba de la vida eterna, del destino de millones de almas, del honor del Creador frente a la acusación del enemigo. Los años pasaron, pero la herida de la visión nunca sanó. Más bien se profundizó. Cuanto más envejecía, más sentía la distancia entre lo que había visto y lo que debía soportar en la tierra. Cada pérdida personal, cada funeral, cada injusticia social, cada guerra nueva era como una confirmación de que vivíamos en un campo de batalla en ruinas. Y sin embargo, esa herida se transformaba en esperanza, porque si había contemplado el futuro glorioso, significaba que ese futuro era real y seguro. En sus últimos años, Ellen White escribía con la serenidad de quien ya está a las puertas de la eternidad. Sus memorias de los mundos de luz se convirtieron en consuelo y en tormento a la vez. Consuelo porque sabía que se acercaba el momento de regresar a aquel hogar. Tormento porque sabía que dejaba atrás un planeta que aún sufría. Su misión, sin embargo, estaba cumplida. Había sembrado esperanza en incontables corazones, había despertado almas dormidas, había recordado a la humanidad que no fuimos creados para morir, sino para vivir eternamente en armonía. Cuando Ellen White cerró los ojos por última vez en este mundo, probablemente su último pensamiento fue gratitud. Gratitud porque se le había concedido ver lo que pocos habían visto. Gratitud porque pudo volver y contar a otros lo que había presenciado. Gratitud porque su dolor no fue inútil, sino semilla de esperanza. Ella había llorado por nosotros y sus lágrimas habían regado un campo que daría fruto en generaciones futuras. Sus visiones no fueron simples experiencias místicas, fueron la confirmación de que el plan divino es real, de que la muerte no es la última palabra, de que existe un hogar preparado para aquellos que creen, y aunque el contraste la desgarró, también la sostuvo. Ellen White vivió y murió con la certeza de que las lágrimas cesarán, que la injusticia será borrada, que la muerte será destruida y que la armonía volverá a ser atmósfera. El legado de Ellen White no puede entenderse únicamente como el de una escritora o una predicadora. Su vida fue un testimonio viviente de esa dualidad dolorosa, la certeza de lo que había visto y la crudeza de lo que debía soportar cada día. A diferencia de quienes viven únicamente en esta realidad, Ellen White cargaba con la memoria de un mundo perfecto, y eso la hacía tanto más sensible al sufrimiento humano como más firme en su esperanza. Cada palabra que dejó escrita llevaba la impronta de aquella visión. Sus páginas no eran teorías elaboradas por la imaginación, sino recuerdos impregnados de lágrimas. Cuando hablaba de la nueva tierra, lo hacía como quien ha caminado ya por sus calles de luz. Cuando describía a los redimidos, lo hacía como quien ha escuchado ya sus cantos. Cuando advertía sobre la urgencia de prepararse, lo hacía como quien conoce la magnitud del contraste entre perderlo todo y ganarlo todo. La misión de Ellen White no fue sencilla. Se levantó en medio de una época de incredulidad, de luchas religiosas y de un mundo convulsionado. Pero ella no se apoyaba en su propia fuerza,
sino en la convicción de que lo que había visto era real. Su urgencia misionera no era fruto de ambición personal, sino la consecuencia inevitable de haber contemplado la eternidad. Para ella, callar hubiera sido imposible, y, sin embargo, el precio fue alto. Ellen White sufrió incomprensión, burlas, rechazos, acusaciones. Muchos no podían aceptar que una mujer sencilla, frágil en apariencia, pudiera portar visiones tan sublimes. Otros la veían con sospecha, como si su mensaje fuese un invento. Pero ella no se desvió. Sus lágrimas silenciosas se transformaban en fuerza para seguir proclamando. Sabía que no hablaba en su nombre, sino en nombre de aquel que la había hecho testigo de realidades que pocos conocerían en mínimes intus. Esta vida, el sufrimiento humano le dolía de manera especial porque lo veía bajo la luz de sus visiones. Cuando un niño moría, Ellen White recordaba que había mundos donde ningún pequeño había conocido jamás la muerte. Cuando un matrimonio se destruía, pensaba en las comunidades celestiales donde el amor era eterno y sin mancha. Cuando la guerra devastaba naciones, se acordaba de las sociedades puras donde la discordia no existía. Así, cada tragedia terrenal era para ella un recordatorio de lo que el pecado había arrebatado, y al mismo tiempo, una confirmación de lo que Cristo vino a restaurar. Sus escritos, como el conflicto de los siglos, se convirtieron en un mapa para generaciones. En ellos, Ellen White expuso con crudeza la batalla cósmica entre el bien y el mal, y situó a la humanidad en el centro de ese escenario. Para ella, cada ser humano era parte de ese drama universal. Nadie podía permanecer neutral, porque cada decisión formaba parte de la gran controversia. Esa perspectiva impregnaba de seriedad la vida cotidiana. Cada acto de bondad tenía peso eterno. Cada pecado era más que un error. Era una alianza con el enemigo. La visión de Ellen White no reducía la fe a rituales vacíos. Al contrario, la fe era la llave que conectaba esta realidad rota con la perfección venidera. Ella instaba a sus oyentes a vivir como ciudadanos de ese reino, a cultivar la pureza de carácter que permitiría habitar en mundos donde el pecado no existe. No era moralismo, era preparación, no era imposición, era invitación a recuperar lo perdido. Los años finales de Ellen White fueron testigos de una serenidad especial. Aunque sus fuerzas físicas menguaban, su espíritu ardía con mayor intensidad. Sus escritos de ese periodo muestran una confianza tranquila, como quien sabe que la meta está cerca. Miraba hacia atrás y veía un camino marcado por luchas, pero también por victorias. Miraba hacia adelante y veía el hogar que la había conmovido en visión, la realidad que había descrito tantas veces con lágrimas. Cuando Ellen White cerró los ojos para descansar en la tumba, lo hizo con la certeza de que lo siguiente que vería sería la gloria que ya había contemplado. Para ella, la muerte no era derrota, sino umbral. Su último aliento fue semilla de esperanza para millones. Su legado no quedó en tinta y papel únicamente, sino en las almas que despertaron al escuchar su voz escrita. Hoy, al leer sus palabras, aún se percibe ese eco de lo invisible. Cada párrafo resuena con la fuerza de quien ha visto más allá del velo. Ellen White no nos dejó solamente consejos prácticos o doctrinas, nos dejó un testimonio vivo de que la eternidad es real, de que la perfección perdida será recuperada, de que el dolor no tendrá la última palabra. Nos enseñó que no fuimos creados para morir, sino para vivir sin fin. La herida de Ellen White, aquella llaga abierta entre dos mundos, se convirtió en su don más grande. Fue herida porque le hizo llorar más que a otros. Fue don porque la impulsó a hablar con una pasión que aún hoy despierta corazones. Esa mezcla de dolor y esperanza la hizo única, una mujer frágil en apariencia, pero gigante en misión, una testigo que nos recuerda que más allá de esta tierra rota, nos espera una patria sin lágrimas. La historia de Ellen White no termina en sus escritos. Cada persona que lee sus páginas y siente nostalgia por un mundo mejor, prolonga su legado. Cada lágrima que se convierte en esperanza, cada corazón que despierta, cada vida que se transforma, es fruto de aquella primera visión de 1847. La semilla que ella sembró sigue germinando y seguirá hasta el día en que la promesa se cumpla y la tierra renovada sea realidad. Entonces,
la herida de Ellen White sanará para siempre. Entonces sus lágrimas y las nuestras cesarán. Entonces la música que escuchó se convertirá en coro universal. Entonces lo que vio en visión se hará presente para todos los redimidos. Y entonces comprenderemos por qué fue necesario que alguien llevara en su corazón ese contraste devastador, para que nosotros nunca olvidáramos que lo mejor está por venir.